cuando se hallen en diversas pruebas, como si algo extraño le está pasando. No es normal que ustedes pasen pruebas. Decirle a tu hermano, es normal que tú pases pruebas. Aleluya. Y a veces usted quiere escuchar que le dice, oh, ya, el Señor va a orar. Si Dios me guía que lo diga, se lo digo, pero si Dios no me dice, no le digo nada. Siga pasando la prueba. Dios sabe por qué. Porque a veces nosotros queremos decir que me digan lo que yo quiero escuchar. Y si Dios no te quiere decir nada. Como el salmista, pacientemente. Vamos a seguir leyendo. En Romanos. Romanos 5, verso 3. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. O sea, ellos no se gloriaban solamente en la gracia, no se gloriaban solamente en la fe, en la salvación, sino que se gloriaban, se ponían contentos, quiere decir, en las tribulaciones. Si estás madurando, te vas a gloriar en las tribulaciones. Dice aquí, sabiendo, escuchen, sabían que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. Paciencia. O sea, cuando estás atribulado, cuando estás pasando problemas, lo que el Señor quiere forjar en ti es paciencia. Lo que Dios quiere producir en ti es paciencia. Él no quiere malcriarte como los niños malcriados. Los niños malcriados dicen, quiero ahora, ya. Y se dice, no, yo no te malcrio. Va a tener que aprender a tener paciencia. Así que si Dios no te responde a una oración, no es para que te caigas. O si Dios no te saca de un problema ahí al toque, a la primera oración. El Señor está permitiendo que esa tribulación produzca en ti paciencia. Y como tu amor al Señor Jesucristo es inalterable, tú sigues. Ahora, si tu amor se altera porque estás pasando tribulación y Dios no te contesta ya, haces pasos hacia atrás. Y luego dice, y la paciencia ¿qué produce? Prueba. Amén. Dios está probándote. A ver si esperas en Él. Si confías en Él. Si sigues amando a Dios. Si le sigues sirviendo al Señor. Ahí te prueba. En la tribulación, produciendo paciencia y de paso te está probando. Amén. Y dice, y la prueba, esperanza. Quiere decir que si tú sigues con el Señor, tienes la esperanza que un día esa prueba se va a terminar, que un día Dios te va a sacar de allí, que un día el Señor te va a levantar. Amén. Y te va a dar la victoria. Tribulación produce paciencia, paciencia produce prueba, y la prueba eres perfeccionado en esperanza. Y luego dice el verso 5, y la esperanza no nos avergüenza,
¿Por qué no nos avergüenza? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos ha dado. Quiere decir, hermano, que el tener esperanza en Dios no nos avergüenza. ¿Por qué dice esto? Porque va a haber gente que te va a decir, ¿y dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios que sana? ¿Dónde está tu Dios que provee? ¿Dónde está? Y tú no te vas a avergonzar. Si no, yo creo en el Señor. Aunque yo estoy enfermo, yo creo que Dios sana. Y creo que el Señor me va a sanar. Aunque yo esté pasando necesidad, yo creo que Dios prospera. Y yo sé que Dios me va a prosperar. Y yo sé que Dios me va a levantar. Y que va a levantar mi economía. Amén. No te avergüenzas. Va a haber gente que te va a querer avergonzar. ¿Por qué? Porque tú estás en la tribulación. Tu amor hacia Dios está siendo probado. A ver si se altera o no. Hermanos, el creer en Dios no significa condicionar a Dios. Yo le puedo creer a Dios, pero debo tener cuidado de no condicionarlo. Vamos a leer la palabra en Corintios, segunda de Corintios capítulo 12. Escuche, dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Escuche el verso 8, segunda de Corintios 12, 8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor, he rogado que lo quite de mí. ¿Y qué hizo Dios? Sí, Paulito. No hizo eso. El verso 9 dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Quiere decir que Pablo le creía. Pablo era un hombre de fe. Pero sin embargo, él no condicionaba a Dios. Diga, creer en el Señor no significa condicionarlo. De que Dios te va a responder la oración, te la va a responder. Pero eso no quiere decir que Dios va a orar en el momento. Amén. ¿Por qué? Porque cuando tú estás allí con una lucha, con una adversidad, Dios está tratando con tu vida, está tratando con tu orgullo. A veces hay gente hasta que está orgulloso de la fe que tiene. Dice: hermano, yo tengo una fe terrible. Hermano, no sabe cuánta fe tengo. Y está orgulloso de su fe. Entonces Dios dice: tengo que tratar con esta persona, muy orgullosa de su fe. Entonces el Señor te hace transitar por un tiempo donde tú oras y parece que no hay respuesta. Dice: ¿qué pasa, Señor? Te arrepientes hasta de lo que no hiciste. Y dice: ¿qué pasa? Y el Señor te dice: yo te doy mi gracia, es suficiente. Y mi gracia te va a llevar a que mi poder sea perfeccionado en tu vida, para que no te enorgullezcas, no te exaltes por las cosas que yo voy a hacer por medio de tu vida. Entonces yo permito esto para que te mantengas allí, dependiendo de mí, sabiendo que cuando estás allí dependiendo de mí, mi poder se perfecciona en tu vida.